personaje que vemos aquí se nos hace muy conocido, ¿verdad? A él le debemos el término que hoy en día conocemos como Internet. ¿Pero qué es el Internet? ¿Internet es una web? No, Internet básicamente es una red donde está de manera descentralizada, ¿sí? De manera descentralizada, ¿por qué? Porque no hay un solo servidor web donde podamos acceder a través del contenido. Tenemos varios servidores a través de diferentes a nivel mundiales en todos los países donde nos interconectamos para poder acceder a la información. Entonces, básicamente, ¿qué es la web? La web se puede definir como una telaraña mundial, un servicio de distribución de contenidos de hipertexto accesibles que están vía Internet. ¿Sí? Podemos acceder a diferentes tipos de servicios vía Internet. Pero, ¿qué es esto de hipertexto? ¿A qué se le llama el hipertexto? Básicamente, el hipertexto se refiere a la presentación de la información donde están relacionadas con contenidos multimedia, como imágenes, como audios o como videos. Y básicamente esto lo conocemos hoy en día como YouTube o Flickr, que es una red de fotos. Entonces, en esta hipertexto no solamente podemos ver contenido, también podemos crear contenido. Podemos enlazar, podemos compartir, ¿sí? O podemos también guardar la información. Entonces, hoy día lo que empezó Internet no es nada comparado. Así como hablamos nosotros de la revolución industrial, por diferentes etapas también se dio lo que es la historia del Internet a través de diferentes etapas. El Internet empezó alrededor de los años 80, ¿sí? ¿Y a quién debemos su nombre de la creación de Internet? Ya dijimos, a Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee es básicamente un físico. Sí, es un físico, no es un ingeniero informático. Y básicamente estaba vinculado dentro del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Y a partir de allí se inició un proyecto llamado ARPANET. Y ahí empezó a crear su primer servidor para encontrar información. Pero para hacer ese primer servidor necesitaba establecer, acceder a ese contenido. Y para acceder a ese contenido se creó lo que fue un navegador web o un agente web para poder acceder a ese contenido a través de un cliente, que el cliente pudiera acceder a este contenido. ¿Quién es nuestro navegador? Hoy en día vemos que tenemos muchos navegadores web. Tenemos Chrome, tenemos Firefox, tenemos FileZilla, que es el mismo Firefox, tenemos Opera, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos muchos agentes web y esos agentes web básicamente son clientes que están en cada uno de los usuarios. ¿Cuáles son los navegadores más conocidos? Si hoy en día vemos este reporte que fue dado por Overlook, a la fecha del día de hoy nos está diciendo que uno de los navegadores que más acceden o tienen los usuarios son Chrome. ¿Por qué es importante saber qué tipo de navegadores son más usados o son más populares por los usuarios? Porque de esta manera nosotros podemos saber cuando diseñamos nuestro sitio web hacia qué debemos preocuparnos cuando vamos a evaluar desde el lado de frontend o a qué hacer las pruebas haciendo uso de este navegador web. En un principio, cuando se comenzaron a desarrollar estos diferentes navegadores web, no todos funcionaban de la misma manera. Cuando yo hablo funcionaban, ¿a qué significa? Es decir, los estilos que se le estaban dando, ya sea los estilos de diseño, posicionamientos de los menús, no funcionaban de la manera correcta o de igual manera en todos los navegadores web. Entonces siempre había conflictos. Por lo tanto, es muy importante saber en cuál mayor número de navegadores web acceden nuestros usuarios. En este reporte que está presentado por Overlook, nos dicen que el mayor número de acceso de usuarios con más del 50% tienen o acceden a través de Chrome.
Luego está Safari, que básicamente, si vemos, las cifras son muy menores, es decir, que la mayoría de los usuarios, más del 50%, están accediendo a través de Chrome. Y el que menos están usando es Internet Explorer. Entonces, básicamente estamos viendo que estos son el mayor número de navegadores populares. Entonces, el navegador, ¿cómo se conoce? Se conoce como un agente web, donde es un cliente para poder acceder a través de ese servidor web. ¿Y ese servidor web cuál es? Donde tenemos la información. Bien, entonces ahora vamos a hablar luego más tarde de qué es ese servidor web. Tim Berners-Lee en el 2009 dio una charla en el TED donde hablaba acerca del futuro de la web. ¿Qué decía acerca de esta charla? Él relacionaba lo que llamamos hoy los datos enlazados y los datos abiertos, Open Data. Estos datos enlazados y datos abiertos es lo que hoy conocemos con el término de web semantic. Datos abiertos es hasta qué punto la gente puede acceder a esos datos, ¿sí? Y hoy en día lo conocemos con la revolución industrial, donde se habla conceptos de Big Data. Bien. Ahora bien, luego hablamos un poco más de eso dentro de la evolución de Internet. ¿Cómo empezó Internet? Ya hablamos, pero Internet tiene varias etapas. Entonces hablamos de lo que es la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0 y la web 4.0, que están muy relacionados a la revolución industrial. Bien, hoy en día estamos en la revolución industrial 4.0, igual a la web 4.0. Pero, ¿qué se hizo en cada una de las etapas de la web? Bien, en la web 1.0 básicamente nació lo que es Wikipedia. Todos conocemos qué es Wikipedia. Con él accedemos directamente para leer diferente significado de Wikipedia. ¿Qué es Wikipedia? Wikipedia básicamente contiene información y esta información puede ser accedida a través de cualquier usuario y puede editar la información, ¿sí? Entonces, básicamente, nace lo que es Wikipedia dentro de la web 1.0. Es un contenido de hipertexto porque tiene texto enriquecido, ¿sí? A través de hipervínculos, como los que vemos acá, y a través de diferente texto, a través de imágenes. Bien. De esa web 1.0 nace también Google. Google, ¿qué es? Google es un buscador. Anteriormente se conocían diferentes tipos de buscadores. Uno era Yahoo, que era uno de los buscadores más conocidos en esa época. Hoy en día solemos ya por defecto, al instalar nuestro cliente o agente web llamado Chrome, automáticamente hace la referencia a lo que es Google. Google es un buscador muy simple porque solamente se enfoca básicamente en una determinada función, lo que es buscar contenido, y ese contenido yo lo puedo referenciar por un número de términos. Bien, ahora bien, después nace lo que es la web 2.0. En la web 2.0 ya los usuarios tienen más funcionalidades. Esta funcionalidad comienza a nacer el concepto de red social. Entonces, hablamos de lo que son los webblogs, los wikis, los foros y los gestores de contenido. Hay diferentes tipos de gestores de contenido. Está WordPress, que es un gestor de contenido, que también es muy conocido. Está también Drupal, que es otro gestor de contenido. Y son sitios que ya están hechos y lo que se hace es adecuar de acuerdo a las necesidades, que es nuestra solución rápida para diseñar sitios web. Ahora bien, ¿qué también aparece dentro de esta web 2.0?
dentro de esta web 2.0 aparece ya más dinamismo a las páginas web. Entonces aparece lo que es la comunicación asíncrona a través de la parte dinámica haciendo uso de Ajax. Ajax hoy en día ya no es mencionado. Bien, trabajamos y hablamos de Node.js. Bien, y hablamos también de un término muy conocido de hoy en día. En la web 2.0 se estaba empezando a hablar de inteligencia colectiva. ¿Qué es inteligencia colectiva? Básicamente, inteligencia colectiva hace la creación de contenidos en forma colectiva. ¿Y dónde vemos esto? En los documentos de Google, en Google Maps, donde todos los usuarios participan, crean su contenido y pueden compartirlo. Bien, entonces ya hablamos de un concepto más colectivo. Después nace la web 3.0 y en la web 3.0, ¿qué vemos? Vemos el concepto de cloud computing, computación en la nube. ¿Y hoy en día lo conocemos? Sí. Hoy en día, uno de los prestadores grandes de cloud computing es Amazon o IBM, donde prestan diferentes servicios de cloud computing. Bien, luego profundizaremos más en ese concepto. ¿Qué aparece también? Que vemos que no solamente ofrecen con cloud computing, también están ofreciendo lo que hoy en día llamamos la inteligencia artificial. Anteriormente era imposible poder utilizar estos diferentes algoritmos de inteligencia artificial para reconocer voz o para hacer reconocimiento de cámara a través vía web. Hoy en día lo vemos que ya ofrecen IBM sus servicios de inteligencia artificial, como la famosa creación de lo que son chatbots, ¿sí? O hoy en día vemos los diferentes chatbots por los cuales podemos acceder, ¿sí? Este es un chatbot muy sencillo. Y vemos los diferentes servicios que ofrecen estas dos grandes empresas. Básicamente es AWS, Amazon, donde tiene sus servicios para poder acceder a diferentes tipos. Entonces luego hablamos de lo que se llama servicios. Entonces vemos que ofrecen a través de la tecnología cloud computing servicios de bases de datos, de machine learning, de computación y diferentes tipos de soluciones. Bien. Digamos que estas dos grandes empresas construidas con Google, ¿sí?, que son las tres grandes empresas realmente. Vemos también Google Cloud, que ofrece una gran hilera de servicios. Y esta gran hilera de servicios ofrece base de datos y se habla ya del concepto de Big Data. Bien. Una vez que ya hemos hablado un poco de diferentes conceptos, entonces diferenciemos un poco. Una página web se puede hacer referencia cuando hablamos, o un sitio web. Tenemos que hacer referencia a un sitio. Un sitio está compuesto de varias páginas web. Entonces, si hablamos de paris.cl, ¿qué es? Es una plataforma web, es un sitio web. Y ese sitio web no solamente tiene una página web. Esto es una página. Esto puede ser otra página web, ¿sí? Esto es otra página web. Entonces, lo que vemos es que básicamente este sitio que está relacionado con un nombre de dominio, y ese nombre de dominio es paris.cl. Entonces, ahí hablamos de un nuevo término. ¿Y ese nuevo término cuál es? Un nombre de dominio. Y ese nombre de dominio está sujeto a un contenido web. Y ese contenido web está
con texto enriquecido. Bien, ahora que vemos en el nombre de dominio, enfoquémonos un poco. Al nombre de dominio hemos podido acceder a través de un navegador web. Y he accedido a través de un navegador web que es el más conocido que vimos, que era Chrome. Existen diferentes nombres de dominio y varían de acuerdo al país, es decir, que puede existir falabella.com, ¿sí? Que casi podemos decir que estos nombres de dominio pueden depender, si es .com, estamos hablando que es a nivel general, a cualquier país, o podemos hacer específico diciendo que el nombre de dominio tiene un nombre específico. Si ven qué es lo que pasó, entonces cuando le dimos CIL, lo que hizo es un redireccionamiento, se llama redireccionamiento. Y este redireccionamiento lo que hizo fue básicamente abrir falabella.com y abrir un directorio. Esto que vemos acá es un directorio interno dentro del servidor web, donde tiene un sitio web. Si le damos falabella.com.cl, ya no podemos acceder. Pero si le damos Falabella, vamos a acceder a Falabella Colombia, falabella.co, tampoco lo encuentra, pero vamos a acceder a falabella.com.co. Bien, entonces ahí lo direccionó y ¿qué vimos? Lo direccionó a básicamente lo que es un directorio que corresponde a falabella.co. No necesariamente esto significa que el directorio se llama así. Normalmente, este tipo de URLs que nosotros estamos viendo aquí, vamos a entrar a una URL. Vemos que las URLs no nos está diciendo con extensión las páginas si son .html, .php, .aspx. No, hoy en día no se marca esto. Hoy en día se conoce dentro de algo que se llama URLs amigables. Y estas URLs amigables es conocido hoy en día dentro de algo, un término muy conocido que se llama lo que es SEO. ¿Qué es SEO? Bien, pues básicamente hay una profesión en Internet donde pueden existir personas que son expertas en la parte de SEO. Y las personas que son expertas en la parte de SEO se dedican a especializarse en cómo posicionar el plataforma web o el sitio web dentro de los buscadores. Y dentro de los buscadores que hoy en día es más conocido es Google. Entonces existe el SEO, sus siglas básicamente significan Search Engine Optimization. Entonces, básicamente es la optimización en motores de búsqueda de este sitio web. ¿Cómo posicionar que mi sitio aparezca en los primeros lugares de mi buscador? Es decir, es una profesión. Si yo digo, por ejemplo, camisa, los primeros búsquedas deberían estar vinculados, vemos el posicionamiento, aparece primero París, luego está Ripley y luego está Falabella. ¿Sí? Entonces existen una serie de técnicas y hay personas que son expertas, así o sea que a través de Internet existen diferentes empleos, por decirlo de esa manera, o existen diferentes facetas. Yo puedo ser un desarrollador front-end, aquel que me dedico a generar toda esta parte de la visualización, o puedo dedicarme a ser un desarrollador backend. Es la parte, digamos, donde está vinculada con bases de datos, conexiones a bases de datos, programas, ¿sí? Y en el lado de frontend estamos dedicados más a un término que se conoce maquetación. Y también está el desarrollador full stack,
que está tanto del lado de frontend, del backend, que el backend está más cerca del lado del servidor web. Usualmente dentro del servidor web yo puedo tener más de un servidor web. Entonces luego vamos a ver las diferentes arquitecturas que pueden haber de un servidor web. Estas grandes empresas como Netflix, tenemos contenido y el contenido es totalmente diferente. Nunca se hablaba de un contenido donde fuera dinámico y fuera contenido multimedia. Entonces, ¿qué vemos en Netflix? Vemos básicamente películas que se dan a través de Internet. Y el contenido multimedia hoy en día es el que hoy más consume. ¿Qué vemos también? Vemos otro contenido multimedia como YouTube, muy famoso, que a la misma vez genera empleo. ¿Sí? Entonces, también vemos que es un contenido donde podemos hacer el concepto de streaming. Podemos hacer transmisiones. ¿Qué también vemos? Facebook. Y Facebook es un contenido enriquecido donde a la vez es una red social y es la red social muy conocida. Esta red social, ¿saben cómo empezó? Empezó como un proyecto escolar. Escolar no, un proyecto universitario. ¿Sí? Entonces, básicamente, Facebook empezó como un proyecto universitario y básicamente lo que es al día de hoy es muy grande y nada comparado como empezó. Hoy en día Facebook es uno de los que mayor tienen información acerca de todos los usuarios. Bien, entonces lo que vemos a lo que es hoy en día, vemos que es muy grande la información y cada día estamos compartiendo más la información. Por eso vamos a escuchar mucho de que no solamente vamos a desarrollar sitios web desde el lado de frontend, de backend, sino que también debemos preocuparnos por lo que es la seguridad web. ¿Por qué? Porque ahí vuelven a existir lo que son los hackers, ¿sí? Y ahí hay que mirar sobre políticas de seguridad que hay que tener en cuenta para que personas externas no accedan a mi contenido con fines maliciosos. Entonces, luego hablaremos un poco de qué debemos tener en cuenta para que nuestro sitio sea seguro. Y existen diferentes técnicas para poder validar que mi sitio sea seguro. Hoy en día hay un término muy conocido dentro de la seguridad web y es la red profunda. ¿Qué es la red profunda? O lo que se llama la Internet profunda. Básicamente, la red profunda o Deep Web es un mundo donde básicamente es un espacio oculto donde se mira la diferente información que, digámoslo así, está oculta o que se accede a través de toda esta parte de lo que son, vamos a ver un poco de lo de la Internet profunda. Entonces, básicamente, este término se le atribuye a un informático llamado Byte Berman, ¿sí? Y es el opuesto a la Internet superficial. Y básicamente es un contenido que no está indexado por ninguno de los motores de búsqueda. Es decir, que lo que yo no encuentro en nuestro gran buscador llamado Google lo puedo encontrar dentro de lo que es la Deep Web. Se los recomiendo que vean este documental dirigido por Alex Winter. Es muy curioso y para que puedan leer un poco más de la Deep Web. Quizás lo haremos dentro de nuestras próximas clases. Ahora bien, hay algo muy importante que necesitamos que vayan viendo. No sé si conocen Stack Overflow. Stack Overflow básicamente es desbordamiento y básicamente es un sitio de preguntas y respuestas. Este sitio de preguntas y respuestas es solamente enfocado a programadores profesionales y también aficionados y fue creado en el 2008. ¿Para qué se creó este sitio? Básicamente
estoy desarrollando una aplicación web y en esa aplicación web que estoy desarrollando tengo alguna inquietud. Entonces puedo hacerla a través de Stack Overflow y una comunidad grande de desarrolladores, ya sean profesionales o aficionados, se van a encargar de ayudarme a responder esas preguntas. Lo bueno de Stack Overflow es que básicamente puede categorizar al usuario. Si vemos acá un poco, vamos a entrar acá, tiene un estilo gamificado. Vamos a entrar, a ver si nos dice, bien, yo puedo hacer preguntas, puedo decirme cuántas respuestas he contestado de las preguntas que han realizado, no soy muy activa, y puedo también tener una reputación. Y esa reputación básicamente se define por una infinidad de requerimientos, ¿sí? Es decir, si yo respondí a alguien que hizo una pregunta y él ha, digamos, calificado esa respuesta de una manera determinada, o si la pregunta también fue calificada de una manera determinada, de esta manera yo puedo ir obteniendo un nivel de reputación. Y ese nivel de reputación básicamente me va a generar, digamos, diferentes privilegios para poder acceder al contenido. Entonces, básicamente que esto se llama gamificación, me va obteniendo lo que son puntos, ¿sí? Para creación de contenidos, comunicación, moderación, etc. Bien, entonces Stack Overflow es un sitio de preguntas y respuestas, pero tenemos la red general que cubre lo que es Stack Overflow. Stack Overflow, como dije, fue creado por un desarrollador y un ingeniero de software, donde decidieron crear Stack Overflow. Y tenemos lo que es Stack Exchange. Stack Exchange sí es la red. Stack Exchange sí es una red que conforma una red de preguntas y respuestas. Entonces tenemos Stack Exchange y Stack Exchange, vamos a visitarla. Y tenemos diferentes tipos de, digamos, temáticas para hablar referente a esta web. Entonces está dentro de esta red está Stack Overflow, tenemos Statlates, que es para contenido científico o matemático. Tenemos esta red de software engineering, de Unix y Linux, de web application, ¿sí? Tenemos infinidad de redes dentro de Stack Exchange. Y esta básicamente, Stack Overflow, nos puede apoyar para diferentes dudas o alternativas que nosotros tengamos. Bien, después de hablar un rato de esto, en el 2020, Stack Overflow había publicado una encuesta donde estaba figurando cuál era el top de los lenguajes hoy en día. En el 2021, hasta ahora no lo ha publicado, pero miremos algunas de las preguntas. Miremos qué había publicado en el 2020 en la encuesta que hizo, qué resultados. Entonces, miremos. Entonces, dentro de estas preguntas, miremos que más de los de lenguajes, digamos, que los usuarios aman o sienten cariño, es Rust. Entonces, el 86.1%. Eso no significa que lo estén usando laboralmente, sino, digamos, tienen un gusto o una pasión por ese lenguaje. Miren TypeScript. TypeScript se está posicionando dentro del segundo y con un 67.1%. ¿Quién es el tercero? Python. Python hoy en día lo conocemos no solamente para crear lo que son algoritmos de inteligencia artificial. También lo podemos crear como frameworks para crear también contenido en la web. Está Kotlin. Kotlin básicamente es un lenguaje de programación de Android Studio junto con Java, y este es para hacer aplicaciones nativas móviles de Android. Está Go.
Está Go con un 62.3%, está Julia con un 62.2% y JavaScript cada vez está bajando, ¿sí? No significa que JavaScript sea el lenguaje que ya no prefieren. Lo han reemplazado por TypeScript directamente. Luego hablamos de TypeScript, que eso es lo que vamos a ver en nuestra clase. Ya no vamos a ver directamente JavaScript, sino vamos a programar directamente de TypeScript. ¿Por qué? Porque la mayoría de frameworks, tanto frontend que existen, están básicamente manejados por TypeScript, como Angular, React, Vue, etc. Bien, entonces, ¿qué vemos? HTML y CSS se está posicionando bastante bajo. Bien, un informe publicado en Medium. Medium también es uno de los sitios web que se publican muchas noticias de tecnología y es uno de los sitios web más conocidos a nivel mundial. ¿Qué es Medium? Medium en el 2020, en diciembre, publicó sobre los 10 lenguajes de programación que debíamos aprender en este año 2021. En este reporte vamos a ver, los comienza a enumerar de atrás para adelante. Entonces vemos que en la posición 10 dice que es Switchar. Switchar es uno de los lenguajes que también está siendo usado y básicamente se usa no solamente para la construcción de servidores web, también se utiliza para la construcción de videojuegos haciendo uso con Unity, ¿sí? Entonces también es uno de los que hoy en día se utiliza como motores de juego. Está luego R. R era obvio que se posicionaba. El R es un lenguaje de programación open source y básicamente es enfocado hacia la computación estadística. Hoy en día lo suelen utilizar mucho para el concepto de Big Data. Bien, en la posición 8 que vemos, vemos Kotlin. Kotlin se ha hecho muy famoso en la creación de aplicaciones web nativas. Hay dos conceptos que luego vemos, entonces vemos aplicaciones móviles, no aplicaciones web, podemos hacer aplicaciones web junto con aplicaciones móviles. En este caso, Kotlin se encarga de hacer aplicaciones móviles nativas. Vemos nativas y vemos híbridas. Luego os explicamos cuál es ese concepto de nativas y híbridas. Solamente cuando hablamos de nativa estamos haciendo referencia a que estamos haciendo una aplicación móvil para un solo sistema operativo. En este caso, se lo estamos haciendo para Android. Entonces, Kotlin trabaja con el IDE de Android Studio. Bien, luego, ¿qué vemos? Vemos en la posición 7 Ruby. Ruby también es un lenguaje de programación open source y básicamente su marco es Ruby on Rails. Y básicamente lo utilizamos también desde el lado de backend. Y lo utilizamos para lo que son servicios web. Otro que es utilizado es C++, que es muy diferente a Switchar. C++ es uno de los primeros lenguajes que fueron dados y hoy en día lo seguimos utilizando. Hoy en día es uno de los lenguajes que igual se siguen utilizando y vemos que está en una posición 6. C++ lo usa dentro de los sistemas operativos y también básicamente algunas, digamos, bases de datos populares como MongoDB, MySQL y MenSQL están escritas en C++. ¿Qué otro lenguaje vemos en la posición 5? Estamos viendo que en la posición 5 está PHP. PHP sigue siendo eterno. Aunque creeríamos que no, aún lo sigue siendo. Entonces, PHP es uno de los más conocidos hoy en día, quizás por su costo, quizás por su nivel de aprendizaje. Y hoy en día es uno que está en la posición 5 y podemos decir que con PHP podemos crear lo que son sitios web desde el lado de backend y también podemos interactuar. Entonces sigue siendo uno de los lenguajes del lado de backend. Uno de los famosos PHP
la mayoría de los gestores de contenido CMS, como se conocen, están escritos en PHP. Uno de ellos es WordPress, que WordPress suele ser un sitio muy económico y básicamente está construido en forma de web y está hecho para construcción de sitios web de pequeñas empresas. Entonces es fácil de usar, se puede construir también e-commerce, pero hay que implementar ciertos módulos para parchear que no hagan, digamos, no sean vulnerables contra la seguridad. Bien, al ser un código abierto y al ser CMS abiertos en PHP. Uno de los frameworks que trabajan con PHP y muy conocido es Laravel. Se trabaja para del lado de frontend y desde el lado de backend. Bien, dentro del cuarto, no es que se llame rápido, tengo el sitio que lo he traducido en español para que quede mucho más fácil para que puedan verlo, es Swift. Swift es un lenguaje de programación para sistemas operativos iOS y sirve para construir aplicaciones móviles nativas para iOS. Entonces Swift es muy conocido. Anteriormente, antes de Swift estaba Objective-C, que básicamente era, digámoslo así, su curva de aprendizaje era más dificultoso comparado con Swift. Bien. Y en tercero, ¿qué vemos? Vemos Java. Java, básicamente hoy en día, su popularidad ha hecho que haya ganado, es básicamente por el marco de trabajo con Spring Boot, para la construcción de lo que son la parte de servicios web con Spring Boot. Entonces, hoy en día lo vemos con la arquitectura de servicios web, lo vemos hoy en día con Spring Boot. Entonces, ha ganado más popularidad. Netflix utiliza a través de la creación de estos servicios web con Spring Boot. También porque ha ganado popularidad, pues porque las aplicaciones móviles nativas están, su primer lenguaje de programación antes de ser Kotlin fue Java. Bien. Y de segundo tenemos Python. Hoy en día Python es open source y básicamente Python está todo incorporado lo que son, todo lo que significa la parte de inteligencia artificial. Podemos trabajar lo que es procesamiento de lenguaje natural, podemos trabajar todas las técnicas de reconocimiento, todas están escritas en Python. Entonces, inclusive Python se trabaja como, tiene un framework para desarrollo de aplicaciones web y Django es uno de los más conocidos, está también Flash, pero Django es uno de los más conocidos que trabajan sobre Python para poder trabajar la construcción de una aplicación web. Y por primero nos dicen que es TypeScript, aunque yo recomendaría más que JavaScript, TypeScript, porque la mayoría de los frameworks, como he dicho, para crear contenido desde el lado de frontend como Angular, React, Vue, están escritos en TypeScript. Entonces yo recomendaría más TypeScript. ¿Qué es TypeScript? Luego vamos a ver esa parte de TypeScript en el siguiente video. Inclusive en una, digamos TypeScript, JavaScript es uno de los lenguajes que empezaron para crearse lo que es contenido desde el lado frontend de manera dinámica. Y Ajax se creó para poder interconectar ese contenido de frontend con el backend, de enviar datos desde el lado de frontend al lado de backend. Hoy en día ya no hablamos de Ajax, estamos hablando de Node.js para la creación de servicios web. Existen algunos frameworks que vamos a ver. Dentro de esos vamos a ver también uno que se llama Bootstrap. Bootstrap es un framework y Bootstrap, lo malo es que Bootstrap todavía está trabajando con Ajax. Todavía está trabajando con Ajax, por lo tanto, Ajax todavía no se ha acabado. Sigue funcionando, pero hoy en día no es recomendable construir lo que es sitios usando Ajax.
Bien, eso es todo. Espero que luego nos